Amado hermano, buenos días, siéntese por favor. Vamos a aprovechar este momento de gloria, este momento en donde la presencia del Señor estaba tan bella. Hubo algunos que la buscaron, que la consiguieron, y algunos otros se dejaron un poco distraer, ¿cierto? Pero bueno, vamos a mirar la palabra del Señor. Pero primero, antes de ir a la palabra, quisiera hablarles ciertas cosas para hacer como una introducción al tema que el Señor me dio en estos días. Y quiero también dar la bienvenida a las personas que están acá, que hace días no nos veíamos, a nuestro hermano Benis, gloria al Señor que ya lo tenemos otra vez acá con nosotros, a Nicola, a doña Amparo, Dios los bendiga, bienvenidos. ¿Sí? Vamos entonces, les voy a hablar acerca de la palabra que me dio el Señor, me la da a través de un versículo, pero entonces vamos a hacer primero una introducción. Le pido el favor a los niños que entren ya porfa al salón. ¿Sí? Juiciositos allá con la profe. Sí. Con la profe Irnei. Tenemos nueva profe. Qué bendición, ¿cierto? Claro que tenemos una supervisora de niños, que es la profe María Paula, porque son como muchos, ¿cierto? Hoy estaban así como todos dispersos. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor, mis amados hermanos. Me alegra mucho verlos, que estén acá, que podamos gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Y bueno, quisiera contarles algo acerca de la cárcel de Medellín. La cárcel de Medellín era denominada la cárcel de La Ladera y funcionaba en Medellín, en el barrio Enciso, ahí en el mismo Medellín. Pero entonces, por cuestiones de que se volvió un lugar obsoleto y por la seguridad, en enero de 1976 dejó de funcionar allí en Medellín. Esa cárcel tenía una capacidad para 400 internos, ¿sí? En ese momento. Sin embargo, como les digo, ahí en ese momento cerró en enero de 1976 y fueron trasladados en carros de la basura del municipio, fueron trasladados y escoltados por la fuerza pública y el ejército. Se construyó otra cárcel en el municipio de Bello, entre los barrios Las Vegas y La Camila, y esa cárcel tenía una capacidad para 1.700 internos. Póngale cuidado a estas cifras. En 1976 se podían albergar ¿cuántos? 400, ¿cierto? Y ya esta que fue construida podían albergarse 1.700, ¿cierto? Internos. Y tiene una característica también, se supone que esos internos no podían estar allí más de 5 años. O sea, no era una cárcel para que las personas estuvieran por un largo tiempo, ¿verdad? Bueno, a pesar de que 5 años en una cárcel es una cosa terrible. Yo creo que 1 o 2 días que una persona pase en una cárcel es una cosa tremenda, ¿no? Entonces vamos vislumbrando qué es lo que el Señor quiere hablarnos en este día, ¿cierto? Voy a contarles otro pedacito más acerca de esta cárcel. Entonces, se construyó la cárcel en Bello, entre los barrios Las Vegas y La Camila, ¿cierto? Y entonces podían albergar ¿cuántos? 1.700 internos. Sin embargo, con la delincuencia y la descomposición social entre sindicados y condenados, logró superar 7.000 internos. Una cárcel en donde solamente cabían 1.700 personas. La inauguración de esa cárcel en esa época fue el 14 de junio de 1977 y coloquialmente es llamada la cárcel de Bella Vista, ¿sí? Que es donde su pastor Mauricio va en este tiempo a visitar, ¿cierto? A los internos allá, algunas personas allá en esta cárcel, ¿cierto? Este penal era considerado el penal del terror. Entonces, imagínense en el calibre de las cosas que podía uno ver en ese sitio, ¿cierto? El penal del terror. Y dice que
lleva 40 años siendo el penal más importante del área metropolitana del Valle de Aburrá, significa de la zona de Medellín y sus alrededores. ¿Listo? En un trabajo que ha venido desempeñando el IMPEC con los internos, esa administración penitenciaria dice que en este momento ese centro de reclusión es el más pacífico de Latinoamérica. Datos interesantes, ¿cierto? Datos importantes. De pronto, pues, bueno, el Señor me permitió como la posibilidad de poder entrar, investigar un poquito, no es difícil. Ustedes pueden entrar a la página del IMPEC y ahí pueden ver la historia de las cárceles. También entré y miré la de la cárcel de acá de Neiva. Si alcanzamos el tiempo, por pronto les cuento la historia, y si no, ustedes van y la miran, o de la que ustedes quieran ver. Ahí en la página del IMPEC pueden entrar y ver estos datos. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de eso? El Señor ponía la inquietud en este día acerca del que está preso, del que está cautivo, ¿sí? Del que está en esas cárceles, ¿cierto? Y si nosotros llegáramos a imaginarnos, de pronto aquí entre nosotros ha habido personas que hemos tenido en las cárceles, ¿verdad? De pronto ha habido algún familiar o algún conocido, ¿sí? Tal vez alguno de nosotros haya ido. Les cuento mi caso. Hace varios años, un tío mío estuvo en la cárcel de Picaleña, ¿sí? Hace varios años, no recuerdo cuántos años, por violencia doméstica. Entonces fue una situación bien terrible porque él duró varios años allá y nosotros tuvimos la posibilidad, siendo jovencitas con mi hermana, de entrar hasta la cárcel, porque en ese momento, cuando fuimos a las visitas, las únicas que podían entrar eran mujeres, ¿sí? Porque mi papá era el que quería entrar. En esa ocasión fue mi papá, mi mamá, y fuimos con mis hermanos. Entonces, mi hermana y yo fuimos las únicas que tuvimos la posibilidad de entrar porque mi mamá no llevaba la cédula. Y mi papá, pues, las visitas de ellos eran el día sábado. Y pues, claro, o sea, uno va como con una expectativa de que se va a encontrar uno allá, porque si uno le habla de una cárcel, uno dice es un lugar terrible, ¿cierto? ¿Quién sabe qué le puedan hacer a uno cuando entra? Bueno, de todas formas, nosotros entramos, ingresamos, visitamos a mi tío. Él se sintió muy conmovido de que nosotros hubiéramos podido estar ahí, estaba muy contento, nos consiguió almuerzo. Sí, o sea, él trataba pues como que nosotros estuviéramos como muy contentas en ese momento con mi hermana. Hablamos un ratico, yo lo vi muy tranquilo y bueno, allí paró el asunto, nos devolvimos, nos fuimos, pero realmente queda uno como con una cuestión, como con un desasosiego en el corazón de saber que mi tío se queda allá, ¿cierto? Que nosotros nos vamos, que él se queda ahí encerrado, ¿cierto? Y yo creo que aquí algunas personas han vivido de cerca lo que es el entrar en una cárcel, ¿cierto? Por un familiar, por alguna persona cercana, y es de verdad muy, muy duro, muy, muy difícil, es una situación muy tremenda y uno no quisiera realmente que ninguna persona cercana estuviera en ese lugar, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le quiere traer una palabra tanto para la parte física como para la parte espiritual. Entonces, ¿quieren verla? Vamos a mirar entonces la palabra. Vamos a mirar Hebreos capítulo 13. Si ustedes ahí ya van. Hebreos capítulo 13. Acá hay un título en esta Biblia. Yo les doy un tiempito para que ustedes lo busquen, ¿listo? Hebreos capítulo 13 me parece muy importante que, si es posible, que lo estén mirando. Hebreos capítulo 13 dice: bueno, mientras versículo desde el 1 lo vamos a leer. Hebreos capítulo 13 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Versículo 3: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis
en el cuerpo. Hasta ahí. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que hay unos deberes que nosotros tenemos como cristianos, ¿cierto? Entonces nos habla acerca de que debe permanecer el amor fraternal entre nosotros, ¿cierto? Dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, de ser hospitalarios, ¿cierto? Y el versículo 3 ya va al punto que queremos tocar en este día, y es: acordaos de los presos, acuérdense de los presos, hagan memoria, ¿cierto? ¿Qué significa acordarse? Hacer memoria, ¿sí? No dejarlos allá como que ellos están allá y yo acá y yo estoy relajado. No, acordémonos de los presos. Pero dice algo un poco más profundo en la siguiente partecita. ¿Qué dice? Como si estuvierais presos juntamente con ellos. O sea, que el acordarnos no solamente, ay, sí, pobrecito mi primo, ay, pobrecito mi tío, o ay, pobrecito porque si no tengo nadie que esté en la cárcel, ay, pobrecitos esos presos, ¿cierto? Qué terribles esas condiciones en las que ellos están, ¿cierto? Están por allá todos hacinaditos, ¿cierto? No, aquí nos está diciendo la palabra algo muy claro, dice que nos acordemos de los presos, pero ¿cómo? Como si nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos. Hay presos en este momento que se convirtieron, o hay personas que son convertidas y que se encuentran allí en la cárcel. ¿Por qué? Por malentendidos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vemos ejemplos de gente encarcelada en la Biblia, podemos ver, por ejemplo, a José. José, uno de los hijos de Israel, ¿cierto? De Jacob. Él estuvo en la cárcel porque lo acusaron injustamente, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? ¿Sí se acuerdan la historia? Les recreo un poquito para que nos acordemos. ¿Qué ocurrió? Estaba José, estaba con... ¿Cómo se llama? ¿Con el que estaba? ¿Con un gobernador? Con Potifar, ¿cierto? Entonces, él estaba allí y él le manejaba los negocios, él le manejaba sus bienes, ¿cierto? Y empezó la esposa: hola José, ¿cómo estás de guapo? ¿Cómo estás de lindo? Oye, pero ¿cuándo es que te vas a acostar conmigo? Porque la vieja era bien descarada, ¿cierto? Entonces empezó a acosarlo, ¿cierto? Y él siempre se mantenía firme en la raya. A eso es lo que nos está llamando a nosotros el Señor, ¿cierto? Que estemos a la raya del pecado y de la maldad. Y entonces, ¿qué le dijo? Le dijo insistentemente que se acostara con ella. Era una obsesión que ya tenía esta mujer con José, ¿cierto? Hasta que hubo un momento en donde ella ya lo despojó de sus ropas y todo el asunto, y empezó a gritar como loca que la había violado, que le había, mejor dicho, chévere la mujer, ¿cierto? Linda. Entonces, vemos cómo a José se lo llevan para la cárcel. Y entonces uno cuando lee estas historias o cuando uno las ve a veces en televisión, ¿cierto? Uno dice, uy, no, pero qué cosa tan terrible, qué injusticia, ¿cierto? Bueno, les cuento, yo creo que ustedes también lo saben, hay muchas personas que están en esta hora, en este momento en la cárcel, por cosas así, injustamente. Y el hecho de entrar en una cárcel en este tiempo no es como le pasó a José, porque él entró y habla la palabra que él estaba en esa cárcel en donde él estaba. Eran encarcelados las personas que tenían que ver como con Faraón, que tenían que ver con el reino, con los gobernantes. Por eso es que cuando él está allí se encuentra con el copero y con el panadero, ¿sí? Entonces, sí, había, por decirlo así, como personalidades dentro de esa cárcel, personas que le servían al faraón en esa época. Entonces, sucede que viene José y él empieza a realizar nuevamente su trabajo como administrativo, a utilizar los dones que Dios le había dado para la administración, ¿cierto? Y también un don tremendo que fue el de interpretación de sueños, ¿cierto? Entonces vemos cómo interpreta dos sueños, el del copero y el del panadero, y el de uno de ellos era para muerte y el del otro era para vida. Y me llama mucho la atención algo que le dice José al copero cuando el sueño se hace realidad.
y es él el que queda ahí al lado del rey, le dice, acuérdese de mí, o sea, no me vaya a dejar aquí metido en esta cárcel, por favor. Cuando usted esté allá con el faraón, acuérdese de mí, ¿sí? Entonces pongámosle mucha atención a esto, porque eso es lo que el Señor está queriendo decirnos. Yo les cuento nuevamente, yo le estaba diciendo desde toda esta semana, diciéndole, Señor, ¿cuál es la palabra, Señor, que vamos a compartir con los hermanos? ¿Cuál es la palabra que vamos a compartir en la iglesia? Y nuevamente estaba durmiendo y en un como despertar y sueño vino esta palabra, acordaos de los presos. Esa fue la palabra exacta que me dio el Señor para que la habláramos en este día. Que yo le decía, Señor, que no sea como un día antes o sí, para poder uno como preparar, que sea como chévere para que podamos compartir con los hermanos esa palabra que tú nos quieres dar. Entonces a mí me llama mucho la atención esa palabra que le da, que le dice José al copero, le dice, por favor, acuérdese de mí, o sea, no me vaya a dejar acá. Pero si nosotros nos damos cuenta allí en la palabra, ¿qué dice? Cuando, si ustedes quieren, después llegan a su casa y lo leen. ¿Qué dice después? Dice que pasó un tiempo, pasaron prácticamente, si no estoy mal, 2 años. 2 años, ¿sí? Para que recordaran que José estaba allá, que él había interpretado el sueño, que él estaba allí injustamente, ¿cierto? Él pasó esa pena allí injustamente. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los ejemplos que vemos acerca de el que está preso, el que quedó preso injustamente. No, él duró más tiempo. No, en la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo, pero cuando él se encuentra con el copero y con el panadero, ahí ya había pasado un tiempo él en la cárcel. De hecho, le habían entregado cosas de administración ahí dentro de la cárcel, o sea, él estaba haciendo de bendición también allí dentro de la cárcel, ¿sí? Y después de que ocurre lo del sueño, pasan más o menos 2 años, pasa un tiempo más según lo que dice la palabra, ¿sí? Duró ahí otro tiempo encarcelado. Quiero comentarles algunas experiencias, algunas cosas que hemos escuchado nosotros de personas que entran a la cárcel, o tal vez en películas, para que nosotros entendamos que el tema en este tiempo es una cosa terrible. Una persona que entra a una cárcel común y corriente, hasta donde nosotros tenemos como las experiencias que nos han contado, muchas veces entran allí, los abusan, ¿sí? Tienen que buscar bando, porque si no está protegido por alguna de las personas lo cogen de mujer, ¿sí? Ese es en el caso de los varones. Entonces uno dice, o sea, no ni siquiera, o sea, toda la situación como tal, el hecho de estar encerrado allá en ese lugar, no poder salir a hacer sus actividades común y corriente, ir a trabajar, ¿sí? Sino que además de eso, la maldad que se vive en una cárcel es impresionante. La cantidad de, ya a nivel espiritual, la cantidad de demonios que se pueden ver allí en una cárcel es una cosa que uno no se puede ni llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque las personas que están en la cárcel, así como hay personas como José que estaba injustamente en ese lugar, así hay la mayoría de gente, es gente terrible. ¿Qué delitos se ven allí? Homicidios, ¿cierto? Robo. ¿Cómo? Violaciones. Secuestro, bueno, y todos los que queramos nosotros mencionar. Ahora, voy a decirles algo. Digamos que cada uno de nosotros coge un cuaderno diariamente. ¿Qué dice la palabra acerca del pecado en nuestras vidas? Dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Entonces nosotros estamos condenados, estaríamos, ¿sí? Lo digo en pasado porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Pero si nosotros, después de que hemos recibido al Señor, empezamos a notar cada uno de los pecados, mínimo cuántos pecados diarios cometemos. Como bastante, ¿cierto? Bueno, digamos que mínimo cometamos 1, ¿cierto? 1 diario, mínimo. O sea, hemos dicho 1. ¿En el año son cuántos? 365 pecados, ¿cierto? Bueno, y si dice que la paga del pecado es muerte, entonces ¿en dónde estaríamos nosotros si no fuera por la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Él pagó por nuestros pecados.
pero ya cuando nosotros entramos en ese pago de pecados y hay borrón de todo lo de atrás y ya estamos en el cristianismo, de ahí en adelante, ¿qué pasa? ¿Será que nosotros podemos estar todo el tiempo, ay Señor, pero pequé, pero venga y me arrepiento otra vez? Eso no es arrepentimiento, sino remordimiento, sino un cambio real en nuestras vidas. De verdad es muy importante que nosotros nos concienticemos de lo que es el pecado y de clamar a Dios que venga ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Porque dice en la palabra que el que es nacido de nuevo no peca. Ay, entonces, claro, ahí está la solución. Nosotros recibimos al Señor Jesús, pero necesitamos el nuevo nacimiento. ¿Sí? Es una realidad y es una necesidad y es algo por lo que nosotros debemos clamar. Hay cosas en nuestra vida de las que no hemos podido salir y tal vez llevamos años escuchando la palabra de Dios. Llevamos tal vez años, ¿cierto?, recorriendo un camino, diciendo, sí Señor, yo te amo, y de pronto viniendo a la iglesia. Y esta mañana yo pensaba, muchas de las personas que van a la iglesia van como si fueran a misa. ¿Cómo es eso? Claro, se va cada domingo, pero no hay un cambio ni transformación de la vida, ni tampoco hay un fruto que nosotros estemos le dando a Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos dar fruto en nuestras vidas, pero también dice la palabra del Señor que es necesario que llevemos fruto, ¿de qué? De discípulos, ¿sí? Hacer discípulos. Entonces vamos a mirar algunas cosas de la palabra en donde podremos entender cuáles son los cautivos y cuál es la libertad que nos da el Señor. No dejemos a un lado el hecho de que es un deber cristiano el que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos con ellos. Vamos a hablar acerca de el que está preso y la libertad que nos da el Señor, pero es importante que nosotros entendamos que el centro de esto no se trata de nosotros solamente. Nosotros debemos ser libres de cadenas, y ustedes cantaron varias canciones acá acerca de que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ¿cierto? Porque el que está preso está cautivo, es la misma, sí, es un sinónimo. Entonces decía la canción, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ¿cierto? Seremos como los que sueñan. Entonces, qué cosas tan lindas uno puede cantarle al Señor, pero qué realidad estamos viviendo nosotros en nuestras vidas. Vamos entonces a mirar la palabra del Señor en el Salmo 146, 7. Salmo 146, 7, sí. Salmo 146, 7. Dice la palabra del Señor. Dice, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Entonces, hay personas que se encuentran en cautividad. Una cautividad física y otra cautividad espiritual. Pero entonces dice la palabra del Señor, y es una promesa, dice que Él hace justicia a los agraviados, ¿sí? Y que da pan a los hambrientos. Que Jehová liberta a los cautivos. ¿Listo? Vamos a mirar ahora Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8. ¿Listos? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Lo tenemos? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice,
Cuando nosotros vemos esta palabra decimos, pero bueno, ¿cómo así que llevó cautivo a la cautividad? Eso suena como el trabalengua, ¿cierto? Llevó cautivo a la cautividad, ¿no? Sin embargo, ¿qué podemos ver nosotros acerca de esto? ¿Qué podemos entender nosotros acerca de esto? La cautividad son aquellas personas que estaban muertas, ¿sí? Pero que habían tenido pasos de fe. Esta obra la hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere y desciende a los lugares. Anteriormente se manejaba una cuestión que se llamaba el Hades y estaba dividida en dos partes, ¿recuerdan? Una parte en donde estaba, y eso lo muestra en el pasaje de Lázaro y el rico, una parte en donde estaba un lugar de tormento, ¿cierto? Y otra parte que era como llamado el paraíso, en donde estaba, pero allí dentro de, bueno, en el seno de Abraham, perdón, no el paraíso sino el seno de Abraham. Entonces, en el lugar de los tormentos estaba el rico, y en la otra parte, que era separada por una cima, estaba Lázaro, ¿sí? Entonces vemos que dice aquí que llevó cautivo a la cautividad. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando Él desciende? Él lleva esa cautividad al cielo, ¿sí? El viernes precisamente estábamos hablando acerca de algunas cosas acerca de esto, ¿cierto? Entonces es para que nosotros entendamos quién es el que trae libertad aún estando allí. Eso fue un momento. No quiere decir que entonces la persona muere y va abajo y luego sube, no. Lo que significa esto es que a partir de Jesús, dice que Él llevó las llaves, que Él quitó las llaves de la muerte, ¿cierto? Sí, Él es el que las tiene en este momento. Entonces sube y quedan allí las personas que estaban en el seno de Abraham, ¿sí? Es decir, en el caso del ejemplo, Lázaro. ¿Listo? Entonces llevó cautivo a la cautividad. Vamos a mirar otro versículo para entender qué estamos viendo acá, quiénes son cautivos, por qué estaban cautivos, ¿cierto? Segunda de Corintios, capítulo 10, 5. Este me parece un versículo muy importante. Segunda de Corintios 10, 5. Segunda de Corintios 10, 5. Listo. Dice ahí la palabra del Señor: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestros pensamientos, ¿cierto?, son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Ustedes tal vez se dan cuenta que es difícil a veces entrar en tiempos de oración largos o en tiempos de adoración, ¿cierto? Nosotros en nuestro cuerpo empezamos a cansarnos y hay una facilidad, una cosa impresionante para que nosotros nos distraigamos, ¿cierto? O a veces tienen pensamientos de cosas que uno dice, pero yo ¿por qué estoy pensando en esto en este momento? O de pronto uno se deja llevar por el pensamiento. Pero entonces hay algo que dice aquí en la primera parte, y es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque se levantan argumentos, ¿sí? Se levanta altivez, soberbia, ¿sí?, contra el conocimiento de Dios. Entonces el enemigo no quiere que nosotros conozcamos a Dios. Él no quiere que nosotros entendamos estas palabras, y empieza a colocarnos como sueño, modorra, y uno empieza a decir como que, uy, estoy aquí luchando, como que estoy entre esta vida y la otra aquí, como, ¿cierto?, como tratando de poner atención. O empiezan a venir pensamientos en donde, no, y el almuerzo, y el plátano, o si no, uy, este problema y esta dificultad, o esta deuda que tengo, ¿cierto? Entonces empiezan a cruzarse una cantidad de pensamientos y de cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios. Que hace unos días hablamos acerca de qué es el conocimiento de Dios,
¿Sí recuerda qué es conocer a Dios? A ver, alguien que me diga la palabra de qué significa conocer a Dios. Hay una palabra que lo define o que nos puede dar a entender. Les voy a dar una pista. ¿Qué tal esa profesión? ¿No? Que dando pistas. Bueno, les voy a dar una pista y es cuando María, la mamá de Jesús, y José estaban desposados, María quedó embarazadita, ¿cierto? Y entonces dijo José, no, hermano, ¿y qué cosa me metí yo? ¿Y ahora qué hago? No, pues salgo corriendo, ¿qué? ¿Sí o no? Alguna cosa tengo que hacer. Entonces, bueno, ustedes ya saben el resto de la historia. Pero dice la palabra del Señor que José no había conocido a María. Bueno, ya les di la pista, con todo. ¿Cómo es entonces? ¿Qué es conocer a Dios? Tener intimidad con Él, ¿sí? ¿Será que se les olvida? ¿No? ¿Me lo prometen? Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa aquí con este versículo que estamos leyendo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivo es que preso. Llevemos nuestros pensamientos, ¿sí?, a la obediencia a Cristo. Que nosotros le obedezcamos, que nosotros busquemos estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, versículo súper importante para entender, y estos, como les digo, son ejemplos de cautividad. Otro versículo. Vamos a Isaías. Vamos a ver si yo lo tengo acá. Vamos con ese para ya seguir con lo que es la liberación. Este Isaías, este que vamos a leer, Isaías 61, nos va a conectar con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Este versículo que vamos a leer de Isaías nos conecta con Jesús. Isaías 61, 1. ¿Listo? Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A los presos qué? Apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Entonces, esta palabra es la que lee nuestro Señor Jesucristo cuando Él entra a la sinagoga y le entregan el rollo de Isaías. La Biblia no era así como la vemos nosotros, sino que eran unos rollos, ¿cierto? Unos rollos. Entonces Él abre el rollo y lee ahí, y después dice: hoy se ha cumplido esa palabra. Y todos los judíos quedaron: ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿usted quién es? ¿Cierto? Ellos quedaron asombrados, y esa lectura de esa palabra es el inicio del ministerio del Señor. Entonces miremos, ¿qué cosas dicen ahí de esa palabra? ¿Qué era lo que venía a hacer el Señor? Primero que todo dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre Él, sobre mí. Dice, porque me ungió Jehová. ¿Y qué fue lo que vino a hacer el Señor? Uy, qué chévere la unción, descendió la unción y sentí el calor, y tan chévere que sentir la presencia del Señor, qué bonito se siente uno como en esa paz, como dice la palabra de Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces siente uno una emoción muy grande. Miren, ustedes sí se dieron cuenta que íbamos un poco más de la mitad de la alabanza, y María Paula me hizo caras como que, uy, ya se acabó la alabanza. Yo le dije, no se acabó la alabanza, viene lo mejor. Y él dijo, no, pero ¿cómo? Entonces dijo, qué pena, hermanos, pónganse de nuevo nuevamente, pónganse de nuevo de pie, y vamos a seguir adorando al Señor. Y vino una presencia del Señor muy linda, vinieron otras canciones que cantamos con todo el corazón al Señor, ese aleluya al final estuvo precioso, ¿cierto? Y mire, dice la palabra del Señor que en medio de las alabanzas de Dios, Él trae libertad también. Ahí viene libertad, y por eso les decía yo y le hacía referencia a algunas de las canciones que cantamos, porque en medio de eso le estábamos pidiendo al Señor, libéranos, ¿cierto?
O sea, a veces tenemos como tantas cosas que no nos permiten alcanzar esa gloria de Dios, ¿cierto? Y es necesario verdaderamente que seamos libres. No podemos seguir como estamos porque a veces pareciera que estuvieran viniendo a misa y no se trata de eso, ¿verdad? Ahí tenemos que dar fruto, tenemos que dar mucho fruto. ¿Y cuál era el fruto que daba el Señor Jesús? Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿sí? A vendar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Quienes tantas veces que hemos nosotros estado con quebrantamientos en nuestro corazón, a causa de la muerte de un familiar, por ejemplo, a causa de una enfermedad, a causa de una separación, ¿sí? Nuestro corazón se quebranta con las dificultades que de pronto pueden vivir nuestros hijos, con el hecho de que ellos estén separados de Dios. Hay quebranto en nuestro corazón, ¿cierto? Pero Dios trae promesas para nosotros. Amén. Y nosotros debemos, si creemos que Dios existe, creerle sus promesas y en la obra que Él va a hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces dice acá que a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí vemos que hay un anhelo porque los presos salgan de la cárcel. Pero hay una cosa, y es que ¿cómo así que van a salir los presos si hicieron lo malo, cierto? ¿Cómo así que va a salir este tipo que es tan terrible y sale a seguir haciendo cosas peores? Uno dice, no, eso sí no, porque eso es una injusticia, ¿cierto? De hecho, nosotros quisiéramos que hubiese más gente en la cárcel porque vemos muchos por ahí, son gozorongo, haciendo una cantidad de cosas terribles, ¿cierto? Esa es la justicia humana, ¿cierto? ¿Y es necesaria? Claro que sí, como leíamos ahorita en los datos del INPEC acerca de esa cárcel de Bellavista. Vemos el hacinamiento tan impresionante. Yo pensaba una cosa cuando yo miraba esos datos, yo decía, Dios mío, qué cosa tan impresionante, porque a pesar de que aumentaron el número de puestos o de, ¿cómo le llaman ahí? De cupos en la cárcel, no fueron suficientes, sino que más aún esto hizo que fuera una cosa impresionante. Yo le voy a leer otros datos, otras estadísticas acerca de esto. Entonces, esas noticias acerca de las personas que están presas ya no nos sorprenden. Dan cuenta de unas condiciones de vida terribles allá en las cárceles, de salubridad, de hacinamiento. Yo voy a darles unas cifras, pero estas cifras son viejas. No encontré, no tuve mucho tiempo, tampoco encontré con cifras bien actualizadas, pero es para que nos hagamos una idea de cómo era la situación. Dice que en diciembre de 1993 que se promulgó el Código Penitenciario y Carcelario, ¿cierto? Hay unas cifras entre esa época de 1993 al 2012 y dice que se pasó de 29.114 presos en el 93. Cada quien acuérdese de su edad, yo tenía 13 años. En 1993 tenía yo 13 años y había 29.114 presos. Y pasa a 2012 a una cifra de 107.320. 107.320. Y entonces uno dice, pero ¿y el Estado qué hizo para mejorar esto? ¿Cierto? Y había una capacidad en el 2012 para 50.700 presos. Y había en esa época, en 2012, ¿sí? Dice que en esa época había un hacinamiento del 41.8%. Casi, no, pues una cosa impresionante, terrible, ¿cierto? Hay cosas que se han empezado a hacer en las cárceles, resocialización, entonces ahí en las cárceles se están trabajando, ¿sí? Se les enseñan artes manuales, entonces ellos están trabajando con madera, bueno, con una serie de objetos, de cosas, ¿cierto? Adicional a eso también les están dando oportunidad para estudio, ¿sí?
presos. Impresionante. Miren, déjenme decirles, de verdad, es impresionante. Y solamente estamos hablando de las cosas que pasan en Colombia, ¿sí? Pero entonces, ¿qué leíamos ahorita cuando veíamos la historia de lo de Medellín? La descomposición social a tal punto que en vez de esas cifras reducirse, que es un anhelo, ¿cierto? Es un clamor que nosotros debemos hacer, y cuando el Señor a nosotros nos dice, acuérdense de esos presos como si estuvieran presos con ellos, yo creo que desde nuestro corazón tiene que salir un clamor de verdad, por Colombia y por las cosas que están pasando en Colombia, y no según nuestros conceptos, o según la política, o según todas estas cosas que nosotros vemos que pasa, porque es muy triste ver cómo en este punto el país está unos contra otros dándose, hablando, unas cosas impresionantes, pero no es el punto, no vamos a hablar de eso. Lo que quiero decir y lo que el Señor me movía mucho es que nosotros tenemos que tener una misericordia mayor, que nosotros debemos dejar de estar pensando en nosotros y en nuestros problemas, porque estamos muy ensimismados y no estamos haciendo lo que el Señor nos llama a hacer. Es una sola cosa, ahorita. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero el Señor nos está haciendo un llamado hoy, iglesia cristiana, mi amado Jesús en Neiva, a que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos con ellos. Y hablábamos acerca de que presos, hay unos que están allí en la cárcel físicamente, pero otros espiritual, ¿sí? Vamos entonces a mirar ahora las palabras que el Señor nos habla acerca de libertad. ¿Cuántos quieren escuchar las palabras de libertad? Amén. ¿Cuántos quieren entender que la verdad nos hace libres? ¿Cierto? Y vamos a mirarlo en su contexto en la palabra. Dice Romanos 8, 21. Romanos 8, 21. Dice aquí la palabra del Señor, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo está la creación en este momento? El país, nuestras ciudades, ¿cómo? Están cautivas, están en esclavitud de corrupción. Y les quiero decir que la corrupción no es solamente la parte del Estado, ¿cierto? La corrupción es a todo nivel, y vemos nosotros como nosotros mismos, cada uno de nosotros hemos permitido cosas de corrupción en nuestras vidas. Sí. Otra cuestión, o sea, no solamente el ser deshonesto, el ser mentiroso, ¿cierto? El que haya falsedad en muchas de las cosas que hacemos, sino también algo que trae corrupción sobre la tierra es la inmoralidad sexual. Y eso, uy, pero eso es de lo más normal ahorita, que estén ahí en fornicación, que estén en adulterio, no, qué problema, eso no, ya no tiene problema. Que sean homosexuales, no, pero si es que eso es lo in, eso es lo de ahora. No, mis hermanos, la corrupción ha tocado toda la tierra, ha tocado nuestro país, dice la palabra del Señor, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén. Dios quiere traer libertad. Amén. Pero sabemos que también hay unas personas que sí la van a aceptar y otras que no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros en este tiempo? Clamar, pero también ayudar, ¿sí? Hay que hacer también lo que está de nuestra parte, lo que nosotros podemos hacer. En este caso, y aquí en la iglesia, ¿cómo podemos nosotros ayudar en todos estos temas espirituales, en toda la extensión del reino? En oración, ¿cierto? Hay varias partes, varias formas de que nosotros podemos colaborar, ¿cierto? En ese clamor, en esas súplicas.
Dice que nosotros también, los que tenemos la posibilidad de poder ofrendar para las misiones. ¿Sí? Y hay una bendición tremenda en esto porque nosotros estamos ayudando es para la extensión del reino de los cielos. No para que ciertas personas se compren cosas lujosas ni nada de estas cosas, ¿cierto? ¿A qué hace el llamado del Señor? A que nosotros, con nuestros recursos, de la forma como nosotros podemos, ayudemos, ¿cierto? Entonces, oración, finanzas, y también hay algo muy importante, y es el que va, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos que analizar y pedir al Señor, orar, qué llamado es el que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Si es necesario que nosotros también, o que alguno de los que estamos acá, vayan y acompañen al pastor Mauricio en esas áreas de misiones. Amén. ¿Cierto? Es más, aquí mismo dentro de Neiva hay diferentes grupos, la casa de Luzmina, la casa de Derli, y esos no están presos, las personas a las que se les predica la palabra allí no están presos físicamente, pero sí espiritualmente. Allí hay ligaduras, allí hay una cantidad de cosas, y el Señor quiere hacernos ese llamado hoy para que nosotros de verdad salgamos ya del ensimismamiento. Amén. Y vayamos tras lo que el Señor va a hacer a través de nuestras vidas. Entonces, miremos 2 versículos más para que podamos tener un tiempo de oración y de libertad también en nuestras vidas. Amén. Dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. ¿Listo? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? Él nos llama a una libertad, ¿cierto? Sí. Pero no podemos usar esa libertad para pecar. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Y entonces ahí entramos en una cantidad de cosas en donde nosotros debemos orar al Señor y pedirle a Él, mira Señor, esto que estoy haciendo conforme a su palabra también, mira si lo que estamos haciendo si está conforme a Él o no, ¿cierto? Pero entonces aquí en la parte final dice que sino servíos por amor los unos a los otros. Hay que tener ese acto de misericordia y de bondad con los otros, con los de nuestra familia, claro que sí, con la congregación también. Debe haber un amor entre nosotros, ¿cierto? El Señor nos llama a eso, a estar en comunión, a estar en amor. Ahora, vamos a mirar Romanos 6:18. Romanos 6:18. Ahí les dije que 2, pero no, son 3 versículos, este y otros 2. Romanos 6:18. Dice la palabra del Señor: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que esto es, somos libres del pecado y ahora somos ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora debemos velar por la justicia, orar porque haya justicia, ¿cierto? Y que nuestras mismas vidas sean justas, ¿cierto? Siguiente versículo, 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Dice la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que haya una libertad plena en nuestra vida, en mis hermanos, en mi familia, en mi nación? ¿Qué necesitamos? Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vamos a clamar al Señor que el Espíritu Santo venga a Colombia. Que haya libertad en Colombia, porque las cosas no pueden seguir como están. Y el Señor ha llamado a su iglesia, somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Y muchas otras iglesias a que clamemos por Colombia, a que clamemos para que venga libertad, 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 así como cantábamos ahorita. Señor, ven y libértanos. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. Y vamos a mirar Juan, capítulo 8. Aquí ya como último versículo. Juan 8, versículo 31 en adelante. Bueno, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién le va a hablar estas palabras Dios? A nosotros, ¿sí? A los judíos que habían creído en Él. A los judíos en ese momento, pero nos va a hablar a nosotros ahorita. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Permanecer en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. El versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas cosas que nosotros estamos hablando en este día hacen que nosotros, deben hacer que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra mente a las cosas de Dios, al llamado que nos hace Él hoy de acordarnos de los presos, ¿cierto? Dice el versículo 33, no, dejémoslo hasta ahí nomás. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No, primera parte es que seamos discípulos de Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que es como una matemática, ¿cierto? Dice que permanezcamos en la palabra, uno. Después dice que seamos verdaderamente discípulos. El ser verdaderamente discípulos es porque permanecemos en la palabra de Él, ¿cierto? Cuando nosotros somos discípulos de Él, vamos a conocer la verdad. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar aquí entre nosotros porque el Señor ya ha metido su mano en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero que si lo hablamos con otras personas dicen, ay, locos, fanáticos, religiosos. Pero acá está escrito en su palabra, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo le voy a dar un ejemplo de la verdad. Cuando usted empezó a entender o cuando usted leyó que no debíamos rendir culto a María, por ejemplo, vino una verdad en nuestras vidas y nos hizo libre de idolatría y una cantidad de cosas que teníamos, de tradiciones, una cantidad de cosas, ¿cierto? Porque conocimos la palabra, lo que decía la palabra, y dijimos, oiga, ¿verdad que sí, no? Uy, como que la estoy embarrando un poquito, ¿cierto? Entonces nosotros conocemos la palabra y esa palabra nos hace libres. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Yo quisiera que conforme a esta palabra que nosotros hemos leído, conforme a esto que hemos hablado acerca de los presos y de que nos acordemos de ellos, vamos primero que todo a orar por los presos. Vamos a orar por las personas que se están visitando en este tiempo en la cárcel, ¿sí? Y que no se han podido volver a visitar. Oremos. Oremos porque el Señor quiere hacer cosas tremendas, ¿sí? En el país. En las cárceles, en muchos sitios en donde Él nos permite, nos da la posibilidad de poder ir y predicar la palabra, y está la puerta abierta. Y tal vez uno diría, ¿por qué le pasó eso a este muchacho? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosa tan terrible eso de que este muchacho X o Y, estoy hablando de que nos estemos imaginando en este momento,
de que haya ido a la cárcel. Puede ser una oportunidad para que se le predique el Evangelio, para que conozca de Dios, ¿cierto? Vamos a orar entonces por ellos y luego vamos a orar por las personas que sienten que tienen esa necesidad de una libertad en algún área de su vida, ¿listo? Bueno, amado Padre de la Gloria, Señor Dios Todopoderoso, Señor Santo, nosotros en esta hora, mi Dios, queremos poner delante de tu presencia esta palabra que nos has dado, Señor. Padre, con nuestro corazón, Señor, queremos pedirte, Rey de Gloria, que tú tengas misericordia de esas personas que están allí presas, Señor. Te ponemos delante de tu presencia esa cárcel allá en Bellavista, la cárcel acá en Neiva que queda allá en la vía Rivera, Señor. Ponemos, Señor, delante de tu presencia la cárcel La Modelo, Señor, a donde también, Señor, tú permitiste que se hiciera una obra allí con las mujeres de la cárcel, Señor. Padre, nosotros queremos poner delante de tu presencia a estas personas, Señor. Queremos que tú traigas esa misericordia a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, que esta palabra no sea como que me entró por un oído y me salió por el otro, Señor, sino que nosotros tengamos una real misericordia, Señor. Trae, Señor, por tu Espíritu, mi Dios, esa misericordia en nuestras vidas para poder orar, Señor, con esa súplica, con ese ruego, con ese clamor, Señor, como dice tu palabra, mi Dios. Nosotros queremos clamar a ti en esta hora, Señor, por cada una de las personas que se encuentran presas, Señor, hacinadas, porque han pasado, tal vez haya cosas terribles en la cárcel, Señor, y ya sus corazones están totalmente destruidos, Señor. Queremos clamar a ti en esta hora por cada familiar, por cada amigo, por cada persona que hemos conocido, Señor, que están en la cárcel o que estuvieron allí, Señor, porque tal vez muchas de esas personas no volvieron a ser iguales después de que salieron, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, nosotros te pedimos que tú coloques esa intercesión en nuestros corazones, mi Dios, esa oración, Señor, por ese familiar, esa oración, Señor, por esa persona que se encuentra allí, Señor, en esa necesidad, Señor. Padre, clamamos a ti, Señor, porque también sabemos que aún tú, Jesucristo, estuviste en la cárcel. Tú estuviste, Señor, allí encarcelado, tú estuviste en juicio delante, Señor, de Pilato, Señor. Padre mío, y nosotros en esta hora, Señor, sabemos que tú has tenido esa misericordia y que viviste cosas terribles allí, Señor, estando en la cárcel. Fuiste azotado, Señor, menospreciado, escupido, Señor. Te pusieron esa corona de espinas, Señor, y todas esas cosas, Señor, fueron hechas por amor de nosotros, Señor, por amor de cada una de esas personas que se encuentran allí en las cárceles, Señor. Mi Dios de gloria, en esta hora queremos poner delante de tu presencia, Señor, esas misiones a las cárceles, Señor, para que tú te manifiestes poderosamente, mi Dios, para que tú envíes a tus siervos, Señor, para que tú coloques, Señor, en cada una de las personas que tienen llamado a las cárceles, Señor. Pero dice tu palabra, Señor, que no solamente es el que tiene el llamado, sino que haces un llamado a que todos nos acordemos de los presos, Señor. Y dice también en tu palabra, Señor, que allí en el juicio de las naciones tú vas a preguntar, Señor, y nosotros, Señor, tendremos que dar cuenta de eso, Señor, que tú dices allí en tu palabra, mi Dios. Nosotros clamamos en esta hora a ti, Rey de Gloria, que tú abras, Señor, ese camino, que tú abras esas puertas, Señor, para que nosotros podamos, Señor, apoyar la obra misionera, Señor, y también, Señor maravilloso, podamos, Señor, estar en nuestras oraciones, acordándonos de los que se encuentran presos, Señor, así como también fue preso el apóstol Pablo, Señor. Él sufrió tantas cosas a causa del Evangelio, Señor, pero nosotros en esta hora queremos clamar a ti, Rey de Gloria, que tú direcciones nuestras vidas hacia la obra de misericordia, Señor, hacia estas cosas que son tan importantes, Señor, y en donde tú dices, Señor, en tu palabra, en donde tú dices, Señor, que a unos los vas a colocar a la derecha y a otros a la izquierda, y dice en tu palabra, que porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Y dice
tu palabra aquí, Señor maravilloso, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amado Rey de Gloria, Padre eterno, Señor, nosotros en esta hora te pedimos, poderoso Dios, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que no sea, Señor, algo que simplemente escuchamos hoy, pero que no vamos a poner por práctica, Señor. Danos la forma, danos la manera, Señor, los recursos, el clamor, Señor, o la disposición para que nosotros podamos ir y visitar, Señor, a esos presos, Señor. Ábrenos esas puertas, Señor, y ayúdanos, Señor maravilloso, porque nosotros queremos hacer tu voluntad, mi Dios de gloria. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por cada una de esas personas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, y ahora quiero pedirle que por favor las personas que sientan que tienen una necesidad de libertad en sus vidas, algo que no los deja estar bien con Dios, que no les deja llevar a cabo la obra que el Señor les ha encomendado, yo quiero pedirles que los que se sientan con esa necesidad pasen aquí al frente, por favor. Padre precioso, Padre santo, Rey maravilloso y poderoso, queremos bendecirte, Señor, y honrarte, Padre. Señor, desde ya queremos poner delante de tu presencia cada una de estas personas, Señor, que está aquí adelante, que ha tomado una decisión, Señor, de algo más contigo, de un paso más contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos poner delante de tu presencia, Rey de Gloria, esas necesidades de libertad, Señor, esas necesidades, Señor, de ser cambiados, renovados, transformados, Señor. Que ese fuego de tu Espíritu, Señor, sea quitando en esta hora todo eso que no hace que nosotros estemos en la bendición, Señor, de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos, Señor, delante de tu trono, Señor, a cada una de las personas, Señor, y también a los hermanos, por alguna razón, Señor, por alguna razón no pasaron al frente, Señor, pero que también la necesitan, mi Dios. Ahora, Rey de Gloria, santo es tu nombre, Padre eterno. Eres bienvenido. Aleluya. Dígaselo una vez más, mi hermano. Cantémosle de nuevo a él, Señor. Eres bienvenido aquí. Santo, santo, el Señor está aquí. Amado Rey de Gloria, Señor. Eres bienvenido Cristo glorioso, Cristo poderoso. Aleluya, santo. Eres bienvenido aquí. Tu espíritu me lleva más profundo y me hace conocer tu corazón. Tu espíritu me enseña a seguir para que Cristo sea formado en mi interior. Es tu paternidad que llena todo en mí. El espíritu en verdad, yo pertenezco a ti.
Cristo, jóvenes ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy declaramos libertad, libertad ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos libertad en toda cadena. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos libertad en esta iglesia. Iglesia de Cristo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. En el nombre de Jesucristo, Santo, te honramos, te bendecimos, Señor. Aleluya, Santo. Hoy le amamos, Señor, libertad, mi Dios, libertad, Padre. Que esto no se quede aquí, Señor, que hoy mismo veamos el cambio y la transformación en nuestras situaciones, en nuestra vida, en nuestro interior, Señor. Derrama esa santidad, Señor, en medio de tu pueblo, mi Dios. Trae libertad, mi Dios, en la salud. Trae libertad, Señor, en las familias, Padre. En el nombre de Jesús, que se rompan las cadenas, Señor, en esta hora, Padre. Que se rompan las cadenas del pecado y la maldad, Señor. A ti te honramos, Señor. A ti te bendecimos, Padre. A ti te damos toda la gloria y la honra, mi Dios. El reconocimiento para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor, por las cosas que está haciendo. Amén, amén. Aleluya, Santo. Te bendecimos, Señor, y te honramos, Padre. Gracias, Señor. Bueno, mi amado hermano, vamos a diezmar, a ofrendar. Por favor, me ayudes. Quiero aprovechar este momento también para contarles que el día viernes estuvimos ya desde hace 8 días iniciando, yo lo llamaría como unos pinitos de ensayos de alabanza. Entonces, para que estemos orando por eso, instrumentos, para que podamos tener una alabanza con instrumentos acá, por los muchachos y por todas las personas que el Señor levanta como adoradores, ¿sí? Yo sé que en medio de ustedes hay personas que tienen talento para tocar la guitarra, pero es necesario que nosotros tengamos primero que todo un corazón de adorador, ¿no? Porque la alabanza no se trata de canciones, ¿cierto? Sino que tengamos un corazón rendido al Señor, ¿sí? Entonces, y pues me alegró mucho. El viernes estuvimos acá con Miguel Ángel, con Gilbert, con Virney. Ya después llegaron las hermanas para el estudio bíblico. Fue muy, muy bonito, muy enriquecedor también ver cómo los chicos están creciendo, no solamente en estatura, sino también en las cosas del reino de los cielos, y eso de verdad es muy gratificante, nos alegra mucho, y hay que orar mucho por la juventud, hay que orar mucho por los niños, ¿listo? Entonces le voy a pedir el favor a mi hermana Luzmila, que oremos por favor por los diezmos y las ofrendas. Ubíquense allí ya en familias, ya saben cómo, bendígasen ahí entre hermanos también en sus finanzas. Padre Santo y Misericordioso, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque hoy ha sido un día maravilloso, Señor, lleno de tu gloria, Padre Santo. Aquí te traemos lo que te corresponde, Señor, en cuanto a los diezmos, Señor, porque sabemos que este dinero te corresponde, Señor, te lo traemos con mucho amor, con mucho sacrificio, Señor, tú sabes, pero que sabemos también que tú recompensas, Señor, de alguna manera, Señor, recompensa ese amor que te traemos, ese sacrificio que hoy te ofrecemos, Señor, asimismo de las ofrendas, Padre Santo, porque es traído de corazón. Por eso, Padre Santo, te pedimos que tú los bendigas, que tú las multipliques, que esos trabajos, Señor, sean fructíferos para bendecirte, para alabarte, Señor, y para glorificar tu nombre, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que esas finanzas de esta iglesia tuya, como pueblo, como ejército de Dios, Señor, sean multiplicadas al 150, al 200%, Señor, porque sabemos que se necesitan para tu obra, Señor.
sabemos que se necesitan para que tu reino crezca, Padre Santo. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias de corazón, Señor, porque estamos contigo y contamos contigo, Señor. Y porque sabemos que si estamos contigo, todo podemos en ese amor tuyo que nos fortalece y que nos trae todos los domingos, todos los martes, todos los viernes, para agradecerte, Señor, por todas las bendiciones y especialmente por tus bendiciones de amor, Señor, y estas bendiciones financieras que son para tu gloria, para tu reino, Señor. Bendito y alabado eres tú, Padre de los cielos y de la tierra. Aquí estamos, Señor, y te damos de corazón estas ofrendas. Amén, amén. Bueno, mi amado hermano, nos vamos. No sé si alguien más necesita alguna oración. Nos vamos. Bueno, se van. Yo también me voy si Dios quiere pasar. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, ya para despedirnos. Vamos a orar también por el pastor Mauricio. Bueno, Padre eterno, Señor amado, te damos gracias por este día que tú nos has permitido, Señor, vivir. Un día más que nos permite, Señor, de respirar, de poder movernos, Señor, de poder caminar, de poder venir a este lugar, Señor. Algunos con un poco más de dificultad que otros, Señor. Pero yo quiero clamar a ti, Dios, que tú traigas recompensa y honra, Señor, para los que han venido en este día a buscar tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos en esta hora a los niños, bendecimos, Señor, a las profesoras que están allí, Señor, a las personas que están allí con los niños. Padre, te clamamos en esta hora, Rey de Gloria, que tú traigas sanidad, Señor, para todo aquel que se encuentre enfermo en su mente, en su alma, en su corazón, en su cuerpo también, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Señor precioso, que tú bendigas a estos jóvenes, Señor, así como contábamos ahorita a los hermanos, Señor. Bendice a Miguel Ángel, Señor, a Gripe, a Birney, a Nicole, Señor, que la trajiste el día de hoy. Padre, te rogamos, Señor de gloria, que tú los levantes a ellos, Señor, para ser predicadores, profetas, apóstoles, Señor, pastores, Señor. Bendícelos, Señor, amplia y abundantemente, Señor precioso. Y a todo este pueblo, mi Dios, te doy gracias, Señor, por los varones que están aquí, Señor, por los hombres, Señor, proveedores de su casa, Señor, por todo aquel, Señor, que tiene a su esposa, a sus hijos, Señor, para que ellos cumplan y ejerzan ese sacerdocio que tú les has entregado, mi Dios. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo en esta hora bendigo, Señor, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me fue delegada, Padre mío, en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor poderoso, que tu bendición venga sobre ellos, como dice tu palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán, Señor maravilloso, así como dice en tu palabra, mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, atamos también toda contaminación que haya salido a causa de las cadenas que se rompieron. Atamos en el nombre de Jesucristo todo aquello que vino a nuestras vidas o que por alguna circunstancia estaba allí y hoy salió, porque escrito está que el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y nosotros declaramos que esas cadenas que se rompieron y que todo yugo y que toda puerta cerrada en esta hora es quebrantada en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que se abren esas puertas de bendición, de salud, de finanzas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y es atado todo espíritu de retaliación, venganza y furia de las tinieblas. Todo esto es echado al abismo en el nombre de Jesús, y te pedimos, Padre eterno, que esa paz tuya
sea puesta en nuestras vidas. Hacemos vallado de protección alrededor de nuestras vidas. Bendecimos al pastor a Mauricio que está allí en Bogotá, Señor. Te pedimos que lo guardes, Señor, allá en medio de la administración que tienen también en este día y en cada una de las cosas que él vaya a hacer, en cada visita que vaya a hacer. Y que tú bendigas esta iglesia, Señor, con crecimiento espiritual y con crecimiento numérico, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que sea derramado, Señor, tu Espíritu Santo, que seamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Te pedimos por ese avivamiento para nuestras vidas. Te pedimos por ese avivamiento, Señor, para Colombia, Padre eterno, porque sabemos que tú eres el único que va a traer cambio y transformación. Te amamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.